estamos de regreso con, iba a decir hoy se habla, nada que ver, po. Clave Morse, Nico. Oye, te voy a dejar conectado con Cristian, porque le interesó que él está instalado en México ya, y encuentro que podrían integrar soluciones, po. Absolutamente. ¿O no? Todo lo que sea alianzas, convenios. Yo sé. Convenios no, mejor usamos otra palabra. Convenios, no usemos la palabra convenios, Nicolás. Alianzas, colaboración. Exacto. Co-construcción, ¿qué más uno podría decir? Sí. Está la embarrada con varios casos de corrupción. Hay una niña de apellido Polisi que no sé si ha seguido ahí con una verdadera teleserie en la región del Biobío, una niña que gastó plata en ropa interior, entre otras cosas, y la verdad es que está bien. En la región del Biobío, sí. mi región. ¿Tu región? Mi región, sí. Sí. O sea, imagínate la cantidad de comentarios que se dan ahí por chats internos. No, terrible. O sea, este escándalo ya, en verdad es que ya no tiene, como pareciera no tener límites. O sea, cada día sale un convenio nuevo, una región nueva involucrada, una fundación nueva. Creo que ya no como que uno como que se mira para el lado ya como que no entiende, como que sobrepasó todos los límites, ¿no te das impresión? Sí, y este sobrepase de límites yo creo que ensucia cada día más la credibilidad de la política, y eso es un problema también para la democracia, para la estabilidad de los sistemas. Y ahí uno dice, pucha, ¿está respondiendo el sistema como lo conocemos a nivel mundial, no solamente en Chile, a las exigencias que tenemos hoy día, a la conexión que tenemos hoy día? Sí, no, a mí también me arraiga un poco la discusión que ha tratado de plantar, digamos, el gobierno, aludiendo a problemas del sistema, que es un sistema que viene implantado desde el 2019. Sí, oye, si acá no es un problema de sistema, acá es un problema de corrupción. Y un poco lo mismo que hablaban que los ministros, subsecretarios, quienes empiecen a trabajar en cargos públicos, tienen que tener algunas capacitaciones. Perfecto, te doy ese punto, pero ojo, no nos confundamos de la discusión. Esto es corrupción de tomo y lomo. O sea, no es un problema de capacitaciones, no es un problema de modelo, es un problema de corrupción, es fraude, así, directamente. Eso es súper importante dejarlo claro, digamos. Sí, ¿algo más que comentar en las noticias de hoy? Bueno, sí, yo creo que el pacto fiscal es el gran tema, ¿no? Sí, algunos comentarios respecto económicos, digamos, el dólar 841 pesos, ayer llegó a máximos desde enero, se disparó obviamente por la reducción de un punto base de la tasa de interés, obviamente hay más liquidez en el mercado, por lo tanto pierde obviamente valor respecto al dólar. También el cobre ha estado en niveles bajos, por lo tanto ha pegado ahí, ha impactado eso obviamente también el aumento. El IPSA está a niveles históricos, está imparable, lleva 4 meses cerrando con números verdes, y eso también tiene muy contentos, me imagino, a los inversionistas y a quienes están trabajando en esta línea. Así que eso creo que desde el punto de vista económico interesante resaltar. Y una noticia más global desde el punto de vista económico, se rebajó, digamos, el índice Fitch a Estados Unidos, lo que impactó muy fuerte de forma negativa, digamos, a los mercados de Estados Unidos, a los futuros principalmente, que reaccionaron obviamente a la baja por esta reducción del índice Fitch a Estados Unidos, que se dio ayer. Harta noticia, y además un tipo de cambio que no debiera ceder, por lo menos, no sé cómo lo ven desde el app, porque ustedes están muy atentos a eso, pero que no debiera ceder en valor, en precio que estamos teniendo hoy día, de aquí por lo menos hasta fin de año, según lo que yo entiendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, no se ve que vaya a bajar, obviamente, de nuevo, si bien este mes, se dio a conocer el IMASEC, que se redujo un 1%, pero menos de lo esperado. Se espera que más o menos en julio ya se empiece, en septiembre ya se empiecen a ver números positivos como de reactivación, considerando que hay una baja en la tasa de interés, considerando que va a haber más liquidez en el mercado. Por lo tanto, debería obviamente claramente de verse una activación, y eso debería mantener un poco los niveles del tipo de cambio en los que se están viendo actualmente. Nosotros trabajamos mucho obviamente con exportadores, lo que entre comillas o en cierta forma los tiene un poco más tranquilos, pero el análisis es un poco más macro el que hay que hacer respecto al tipo de cambio. No necesariamente que aumente el dólar es que tengan muy contentos o 100% felices a los exportadores, y otros factores que también impactan de forma negativa. Entonces acá hay que mantener un equilibrio obviamente en los niveles.
Oye, para cerrar un poquito el tema pacto fiscal, bueno, conocemos un poco las prioridades, van a ser las pensiones, como lo estábamos hablando en el primer bloque, se deja fuera el CAE, como tú decías, y la deuda histórica de los profesores, algo que también da alguna señal. Las fuentes de financiamiento y prioridades del gasto en el pacto fiscal están la renta más los dividendos, y ahí está bien vinculado a la eficiencia económica, que era el 1.2 que hablabas tú. La fiscalización y el cumplimiento de las tareas y obligaciones tributarias, que tiene harto que ver con el tema de perseguir la informalidad y tratar de formalizar, pero que ahí vemos que hay un vacío. Yo no sé cómo eso se aborda de una manera realmente consistente, ¿cachai? No entiendo bien cómo se va a perseguir eso. Y por otro lado, ¿dónde está puestas las prioridades? Bueno, en salud, protección social, seguridad ciudadana, y ahí están las pensiones como la gran protagonista. Y por otro lado, sabemos que se ha convocado ya un grupo de expertos, no solamente los expertos internacionales, que van a evaluar un poco todos los números desde el punto de vista de la OCDE, que ahí Juan Pablo era crítico, Juan Pablo Suet, con quien hablábamos al comienzo del programa, respecto a que había habido una experiencia anterior y las cifras no calzaban mucho, como que no se conocía mucho la realidad chilena, pero a mí me gusta el grupo de expertos que han convocado desde el Ministerio de Hacienda para calcular el aporte del crecimiento a la recaudación, y también van a estar observando otras cosas que tienen que ver precisamente con materias tributarias, donde está, por ejemplo, José Pablo Orellano. Se llamó también a Ignacio Briones, a José de Gregorio, que hace poquito hizo noticia planteando la idea de que se eliminaran los billetes de 10,000 y 20,000 pesos, o la liquidez de estos billetes en nuestro país, para evitar también qué es lo que pasa con, por ejemplo, la corrupción y todos los delitos que están vinculados al narcotráfico. Manuel Marfán, Andrea Repeto, Andrea Tocman y Rodrigo Vergara. Así que me parece que son buenos nombres, por lo menos, y con una diversidad importante de miradas para poder abordar temas que son súper relevantes para nuestro país y para los bolsillos de todos los chilenos. Está buenísimo esta convocatoria, digamos, de expertos. Ahora yo concuerdo un poco con Juan Pablo Suet, digamos, que los expertos internacionales me parece bien, pero creo que hay que tener una mirada más o menos clara. No hay tanto misterio en cuánto se puede recaudar, digamos, con un aumento de 1 o 2 puntos del PIB. Ya se estima que más o menos un aumento de puntos del PIB te ayuda a recaudar entre 600 y 800 millones de dólares. Recordemos que este pacto busca recaudar 2.7 puntos del PIB, que equivale más o menos a 8.000 millones de dólares. O sea, si es que aumentamos desde el punto de vista del crecimiento 1 o 2 puntos del PIB, estamos recaudando casi un 20 o un 23% de lo que se requiere, digamos, o de lo que busca este pacto fiscal. Entonces no lo podemos dejar de lado. Concuerdo con Juan Pablo que, si bien se puso en la mesa el tema del crecimiento, todavía no hay señales tan claras o tan concretas, digamos, de qué impacto va a tener esto en las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas. Así que sigue la discusión, esto recién parte. Como tú dices, se divide esta implementación del pacto en 2 etapas, una que parte ahora y la otra que se retoma también en marzo del próximo año. Así que vamos a tener para rato hablando, Elena, del pacto fiscal. Sí, y vamos a tener para rato hablando de inteligencia artificial también, y vamos a conversar de este tema y su impacto en la educación con nuestro siguiente entrevistado. Él es Ricardo Baeza Yates, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University y consultor de emprendimientos y empresas tecnológicas, porque el pasado 27 de julio Duoc UC realizó un seminario muy interesante, un seminario internacional donde se habló del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Hartas veces hemos hablado de este tema, Nico, probablemente no te ha tocado tanto a ti porque lo hablamos harto con Felipe, ¿no? Los días martes, los jueves, o los lunes y los jueves, porque la verdad es que uno ve que se integra muy poco, que es algo que avanza muy rápido, que la integración la estamos haciendo probablemente los ciudadanos desde el punto de vista como más de persona natural o en nuestras propias empresas, pero ¿qué pasa con la educación? ¿Y qué pasa con el manejo también de ciertas herramientas que podrían emparejar la cancha del desarrollo económico y también educacional, porque de ahí parte todo, pero que también podría generar mayores brechas si es que efectivamente no estamos integrando el uso de tecnologías tan importantes como la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en el día a día de todas las niñas, los niños o los jóvenes estudiantes? Queremos conversar con Ricardo de este tema y otros. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Elena, Nicolás. Bienvenido, Ricardo. Cuéntanos un poquito del seminario internacional. Yo sé que tú estuviste participando, ¿no? ¿En él? Así es, yo fui invitado a Chile para participar en este seminario que era de inteligencia artificial generativa y el impacto en la educación. Estuvo también un invitado del Tecnológico Monterrey, en México,
estuvo Guido Girardi, y al final hicimos un panel sobre el tema de cómo impacta la IA generativa a todos en general y la educación en particular. Ya, y tú que estás ahí en la Universidad del Noreste, en el campus de Silicon Valley, me imagino que estás viendo en primerísima persona lo que está sucediendo con este desarrollo tecnológico que va muy rápido, y las brechas que está generando, por ejemplo, en países como el nuestro, donde yo creo que no lo hemos integrado todavía en la educación, ¿no? Así es, tan rápido que todos los días pasa algo, claro, para bien y para mal, porque hay cosas positivas y hay cosas negativas, y yo creo que la brecha sí existe en Chile, que no se está usando tanto como se podría, pero también hay que tener cuidado de cómo usarlo por todos los temas éticos que involucrados. Por ejemplo, mucha gente, Harari hace poco hizo una columna en Economist, donde está muy asustado él del impacto que puede tener en la democracia por el tema de noticias falsas y otros, aunque yo creo que el impacto es mayor que eso. Es decir, yo creo que cualquier sistema político puede ser impactado por estas tecnologías, y por esa razón la mejor propuesta de regulación del uso de la generativa viene de China, no viene de Europa o de Estados Unidos. Ricardo, McKinsey sacó hace un par de semanas atrás un estudio en que justamente estimó que si se aplica de buena forma, digamos, la inteligencia artificial generativa, podría añadir a la economía global aproximadamente 2.6 billones de dólares al año 2040 y 4.4 billones de dólares al año 2060. Esto tiene una mirada que es bastante económica, desde el punto de vista económico, obviamente, y de aporte a la productividad. Sin embargo, como que queda fuera del análisis y el impacto que puede tener en el mercado laboral, que se estima que de aquí a un par de años eventualmente se podrían perder aproximadamente 300 millones de empleos a nivel global, lo que es una locura. ¿Tú concuerdas con poner alertas, digamos, o estar atentos al impacto negativo que puede tener, o crees tú que esto de alguna forma se puede ir paliando con educación y enseñando, no solamente desde el colegio, digamos, sino que la universidad, a cómo ir trabajando, a cómo ir utilizando en su beneficio, digamos, el uso de la inteligencia artificial? ¿Crees que va a haber un impacto potencialmente riesgoso, digamos, a la economía laboral? Sí, los números que das de 2,6 billones supongo que es en castellano, porque sería muy poco en inglés. Porque, bueno, la gente me gusta mucho que lo use bien tú. Sí, me gusta en castellano. La gente no lo usa bien. Sí. Eso, para hacer el punto, en Estados Unidos 1 billón son 1.000 millones de dólares, y acá en Chile son 1.000 millones un millón de millones. 1 millón de millones, exactamente. Así que, efectivamente, en castellano. Sí, el punto que toca es muy importante, porque primero yo creo que el reemplazo de los trabajos, más que venir directamente por el uso de la IA generativa, va a venir por las personas que saben usarla. Es decir, uno debería tener más miedo de ser reemplazado por otra persona que sí domina estas tecnologías, más que una máquina o un algoritmo mismo. Ahora, parte del problema es que no estamos pensando en usar la IA para complementarnos, que debería ser el objetivo final, y mucha gente para, por ejemplo, para abaratar costos, lo que está pensando es cómo reemplazar personas, sin pensar que muchas de las cosas que hacen las personas hoy en día no pueden ser hechas por la IA actualmente. De hecho, está el tema de los errores que cometen, porque siempre predicen algo, pero no lo que predicen es correcto. Yo creo que deberíamos adoptar esto en la educación, y el Duoc ya está empezando con este tema, y por ejemplo, tratar de usarlo en cualquier tipo de evaluación. Yo digo en broma, pero mitad en broma, mitad en serio, que el examen va a ser, mira, este es lo que contestó ChatGPT, tú tienes que hacerlo mejor y tienes que decirme todo lo que está mal ahí. Es decir, demostrar que somos mejores que las máquinas, que la parte humana todavía no ha sido reemplazada. Eso debiera ser como en términos como de poder ir generando competencias y evaluando también de qué manera respondemos, no sé, en el caso del Duoc usé los estudiantes. Sí, yo creo que hay que generar competencias, pero muy importante, hay que generar competencias sin perder las competencias que ya estamos generando.
Porque también el otro problema es que en 5 años, si nadie sabe cómo escribir una carta, eso también es un problema grave para nosotros, porque en realidad, más que evolución, sería involución, porque estamos dejando que sistemas, programas, hagan cosas que ya sabemos hacer. Y lamentablemente eso está pasando con nuestras capacidades. Hoy en día casi nadie puede encontrar un lugar en Santiago sin un GPS, o por ejemplo, cuánto nos cuesta escribir a mano porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Por lo menos escribir a mano es algo físico que no es tan grave, pero por ejemplo, no encontrar un lugar sin el GPS o no poder escribir una carta, yo creo que eso es más grave, eso ya causa daño a la civilización. Ricardo, es que tocaste 2 puntos que son súper interesantes. El primero tiene que ver con si es que no sabemos utilizar, digamos, si es que no logramos, digamos, educar expertos en el uso o poder convivir con la inteligencia artificial, pareciera ser que normalmente o el desarrollo de la inteligencia artificial en un inicio, digamos, como la concepción de esto se da un poco para poder democratizar el acceso a la tecnología, digamos, a distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, tal como tú lo estás diciendo, pareciera ser que al final esto estaría aumentando las brechas, incluso porque el desarrollo de la inteligencia artificial, para quienes tengan acceso a poder interactuar con ella, va a poder potenciarlo exponencialmente en comparación con alguien que no tiene acceso, digamos, o que no tiene las herramientas para poder interactuar con esta inteligencia artificial. Por lo tanto, algo que en su concepción pareció ser como algo para democratizar, digamos, el acceso, probablemente va a generar brechas aún mayores. ¿No es un riesgo en esa línea? Sí, y es algo que dije en mi charla el jueves pasado. Lamentablemente, cuando la gente de los países desarrollados usa la palabra democratizar, está pensando solamente en personas como ellos. Es decir, en un sector muy importante donde son personas privilegiadas como nosotros que hacemos trabajos que nos gusta y que nos pagan bien por ese trabajo. Pero la mayor parte de la población de la Tierra está subsistiendo más que viviendo. Y entonces, por supuesto, esta tecnología no tiene todo el mundo acceso. No solamente están las personas que no tienen internet, en este momento 3.000 millones de dólares, que eso se puede decir 3 millardos en español correcto, pero nadie lo usa. Sí. Y solamente está disponible en 95 idiomas, que eso lo hablan aproximadamente 80% de la población de la Tierra, así que tenemos otro 20% que no habla ninguno de los idiomas que entienden estas tecnologías, que por supuesto son 7.000, son muchos. No lo habla mucha gente, pero igual estamos aumentando la brecha digital en el sentido lingüístico. Y por supuesto, si esto sin contar lo que tú mencionas de la parte educacional, por ejemplo, personas mayores, claro, personas que no tienen acceso a la tecnología, esto solamente como la punta del iceberg. Y ahí el rol de la academia, me imagino pasa a ser fundamental, de qué manera también la academia se va robusteciendo en el sentido más amplio de la palabra colaboración para poder estar presente como un vínculo, como un canal de comunicación entre lo que pasa, no sé, en el ámbito privado versus el ámbito público, por ejemplo, o la misma generación de leyes o normativas. Sí, el rol de la academia tiene aquí varias aristas. Nosotros en particular tenemos uno de los mejores grupos de IA responsables, que es mi tema principal de investigación en la Universidad del Noreste, que además está en 3 países con 14 campus y que tenemos abarcamos bastante de Norteamérica y también en Londres. Y por ejemplo, tenemos que estar involucrados en temas de políticas públicas, y yo estoy involucrado a nivel mundial con la Global Partnership on AI, que es lo que comenzó Macron y Trudeau hace 4 años. Ajá. También a nivel de Estados Unidos, de políticas de las acciones profesionales más grandes de informática, etcétera. Y al mismo tiempo también tenemos que tratar de hacer que esa supuesta democratización incluso sea cierta a nivel de los países desarrollados, porque actualmente la mayor parte de estos modelos son propietarios, o sea, OpenAI no es abierta de ninguna manera, claro, actualmente. Claro. Y estamos tratando de ayudar en el desarrollo de tecnología abierta que puede usar por muchas personas. Ahora, un otro tema, y yo creo que ese es tal vez el más importante, es que tenemos que al menos mencionar cuáles son los peligros. Y un peligro que hay en las nuevas versiones que están principalmente entrenadas en inglés es la colonización cultural. Uh-huh. Si todas las respuestas vienen de lo que, por ejemplo, Estados Unidos piensa del mundo, también estamos perdiendo diversidad, estamos perdiendo cultura, claro, estamos centralizando todo.
lo que tampoco es bueno para el resto de los países. Ricardo, y en esa línea, me imagino que lo comentaste algo al principio, China ha estado avanzando bastante en temas regulatorios, en cómo de alguna forma ir poniendo límites a la inteligencia artificial. Pareciera ser que en Chile tampoco no hay todavía una ruta tan clara respecto al tema regulatorio. Mi opinión probablemente es que no habría que inventar un poco la rueda en términos regulatorios, sino que ir siguiendo un poco a lo que han ido haciendo los países desarrollados, que llevan más tiempo obviamente involucrados con el tema de inteligencia artificial, o tienes una opinión distinta a esa. Sí, en este tema tengo una opinión distinta. En este tema yo creo que tal vez casi, si uno saca toda la parte política de la propuesta china, que fue publicada en inglés, traducida el 11 de abril, o sea, muy reciente, es la mejor que he visto, que toca todos los temas importantes como noticias falsas, derechos de autor, privacidad de datos, es decir, todos los temas que son importantes para todos los países, y sorprendentemente viene de un país que donde algunos de esos temas muchas veces no son los más importantes. Pero yo creo que el enfoque más avanzado actualmente, que es de la Unión Europea, es regular el uso de la inteligencia artificial. Y es la primera vez que vamos a regular el uso de una tecnología, que es como regular el uso del martillo para que alguien no mate a una persona con un martillo. O sea, es decir, es un camino complicado, porque significa que cualquier nueva tecnología va a tener que ser regulada de la misma manera. Piensa en blockchain, en la computación cuántica y cualquier cosa que se nos ocurra en el futuro, que seguro que va a ocurrir, pues, especialmente viendo lo que está pasando ahora. Es parar una locomotora con la mano en todo caso esa regulación, porque pareciera ser que se va a escapar un poquito de los límites de lo posible, digamos, poder regular esto. Bueno, de hecho, en la versión que aprobó el Parlamento Europeo en el mes pasado, no, en junio, perdón, son 2 meses, en junio, hay un nuevo artículo con la IA generativa, que esto apareció, de hecho, esto apareció el 30 de noviembre, así masivamente, así que no estaba en la propuesta original del 2021. Pero yo creo que no estuvo bien pensada, porque fue hecho un poco a la rápida. Pero yo creo que tenemos que regular por sectores, es decir, tenemos que ir regulando como lo hemos hecho hasta ahora. La salud, independiente de la tecnología, la educación, independiente de la tecnología, el transporte, etcétera, todo independiente de la tecnología, porque no, con cada tecnología nueva vamos a poner las cosas más complicadas, y además esto no tiene consenso mundial tampoco, ¿sí? O sea, vamos a tener una cantidad, tenemos que hacer algo más parecido a los derechos humanos, que es la única cosa que estamos más o menos de acuerdo con todos los países del mundo y que han subsistido ya del año 48 más de 50 años. Y teníamos que hacer lo mismo, es decir, las noticias falsas me da lo mismo si usas IA generativa, tenemos que explicarlas igual. Y ese es el problema, que no veo no veo de los políticos y muchos abogados ese sentido común, que para mí es muy común, pero parece que no, como dicen en el castellano, es el menos común de los sentidos. Es verdad. Ricardo, ¿dónde encontramos más de tu quehacer, de tus investigaciones, todo lo que la gente le pueda interesar para conocer más de lo que está sucediendo en el mundo y la inteligencia artificial? Sí, el sitio del Instituto de IA Experiencial de la Universidad del Noreste es AI, o sea, AI, que es inteligencia artificial en castellano, perdón, en inglés, ai.northeastern.edu, que es el dominio para las universidades en el mundo. Le queremos agradecer a Ricardo Baeza Yates, director de investigación en el Instituto de IA Experiencial de Northern University, por conversar con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias, Ricardo. Ricardo, buen día, chao, chao. Oye, interesantes temáticas que la verdad es que las estamos abordando cada uno como puede nomás, Nico, nos tenemos que ir. Así es. Ya, hasta mañana, que esté muy bien, Nicolás. Chao, Elena, un abrazo. Abrazo, chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse.